Si usted le dice ahora mismo al pueblo cubano que quiere ser libre, que es un sector, yo no voy a decir ahora mismo mayoritario, igualitario, minoritario, es un sector, el que sí tiene ganas de libertad. El pueblo cubano que sí quiere ser libre, que sí identifica a la dictadura cubana, al régimen que lleva ahí 60 y tantos años como causantes de sus males, ¿verdad? No los que andan con medias tintas, no los que dicen, sí, tenemos problemas, pero bueno, el bloqueo y tenemos que resolver las cosas nosotros. No, no, no. Si usted le dice, yo voy a enviar una milicia que les va a quitar esto, vamos a salir de esto, o dentro de ustedes mismos vamos a crear una milicia, porque no es ni siquiera una milicia foránea, en este caso en Siria, ¿no? Vamos a derrocar a la dictadura y después vamos a crear una coalición y vamos a ver quién gobierna y cómo sigue. ¿Estaríamos dispuestos a firmarlo, sí o no? Yo creo que la respuesta es obvia. Siempre que haya una posibilidad de triunfar, yo voy a ir ahí. Así que quiero dejar bien claro esto. Mis recelos, mis dudas, son los recelos y las dudas que me impulsan quienes están llegando a tener el control ahora mismo. ¿No? O sea, no es que yo me imagino y digo, bueno, estos rebeldes pueden ser fundamentalistas islámicos, locos, terroristas, violadores de derechos humanos, ¿verdad? No es que pueden serlo, es que salieron, es que fueron creados desde Al-Qaeda. Fueron creados desde la rama de Al-Qaeda, dicho sea de paso, en Yemen, en Irak y en la propia Siria. Es que para colmo, muchos de ellos también salieron y fundaron su propia organización provenientes desde el Estado Islámico. Entonces ahí usted se da cuenta de lo que está mezclado aquí, ¿no? Hay muchísimo peligro, pero también hay una posibilidad de éxito. Hay que apelar a esa posibilidad de éxito. Luchar contra los imposibles, luchar contra los molinos de viento, yo creo que es una de las grandes cosas que hace la épica en este mundo. Y de lo que sí estábamos claros es que la dictadura sanguinaria que estaba era terrible, era infernal. Lo que viene ahora puede ser muy malo o puede ser mucho mejor. Vamos a apostar por eso. Esa es mi visión, para que aquellos que crean que yo estoy siendo fatalista con todo esto, no. Lo que sencillamente estoy mirando todas las piezas y estoy mirando los antecedentes y entonces es ahí donde viene la preocupación. Mire, por ejemplo, lo que dice este experto en el Medio Oriente entrevistado en una cadena chilena. Miren. ¿Pero qué viene ahora? Porque en el fondo aquí estos son yihadistas, son islamistas extremos. ¿Quiénes son los que asumen para entender que nos ven en la casa y ven todas estas cosas que sacan una distancia y explicarles? ¿Quién es este grupo que asume? Harar Tahrir al-Sham. Ese es el grupo que hay que empezar a conocer ahora. Ya. Este es un grupo yihadista, es un grupo musulmán radical, cuyo líder, como para tenerlo en la retina, está en la lista de Estados Unidos. Se ofrece una recompensa de $10 millones por información que lleva a su captura. El mismo caballero que vimos ahora vestido de militar, con barbita. Exactamente. Mismo, ya. Él todavía está en la lista de los más buscados precisamente por sus vínculos con el radicalismo islámico. Que nadie olvide, porque esto también suele olvidarse, que nadie olvide que Osama Bin Laden, que Ayman al-Zawahiri, que muchos de los cerebros detrás de los peores atentados que ha sufrido Occidente, Estados Unidos, Europa, Reino Unido, estoy mencionando algunos de los países o algunas de las regiones, fueron en algunos casos aliados inicialmente de Occidente. Que nadie olvide que cuando el enfrentamiento afgano con la Unión Soviética, todos ellos recibieron armas, recibieron presupuesto y recibieron entrenamiento de los Estados Unidos. Es ahí donde entonces nace mi preocupación y mi cautela con todo esto, de no lanzar cohetes artificiales y decir ha llegado la democracia a Siria. Mucho cuidado, que el que puede ser tu aliado en un momento termina siendo después el primero que te muerde la mano. Algunos me están hablando de Erdogan, indudablemente, el presidente turco, que también tiene comportamientos autoritarios, pero de eso hablaremos en otro programa. Sale bastante fortalecido. Él fue uno de los principales apostadores por estas milicias. Algunos están poniendo a Erdogan como garante de que no se va a permitir un gobierno de extremos, radical, fundamentalista islámico. Yo no estoy tan seguro. Si no lo ha conseguido Estados Unidos, que tiene mucha más influencia, mucho más poder, no estoy seguro de que Turquía o ningún otro país de menor calado pueda lograr mantener a raya a estos perros rabiosos. Y por perros rabiosos no me refiero al total de los rebeldes, sino a los rebeldes radicales yihadistas.
No es tan sencillo. Esta gente no siempre piensa con una claridad meridiana y de objetivos políticos. Piensan sencillamente como fanáticos. El fanático no entiende muchas veces de razones. El fanático sencillamente tiene un objetivo y punto final, ¿eh? Me adelanto, vuelvo una vez más. Yo quiero mirar el vaso medio lleno, pero también tengo que mirarlo medio vacío. Hay que considerar que este grupo tiene sus raíces en Al-Qaeda en Irak, posteriormente la filial de Al-Qaeda en Siria, el Frente al-Nusra, y finalmente tenemos esta nueva versión. Este fin de semana, los talibanes desde Afganistán saludaron y felicitaron a este grupo por haber logrado el derrocamiento de Bashar al-Assad y llegar al poder. Hay muchas dudas respecto de qué gobierno se va a conformar a partir de ahora, cuál va a ser el protagonismo que este grupo radical va a tener y sobre todo qué relación va a construir con los países vecinos y con las potencias occidentales. A mí sí no me sirve aquello de no hay nada peor que. No, eso es una tontería. Siempre puede venir algo peor. Insisto una vez más, me causa risa ver a cubanos diciendo peor que esta dictadura no puede venir nada. De verdad que no lo aprendimos nosotros. No había, a ver, alguien me sale a decir que los cubanos que apoyaron a los rebeldes y al movimiento 26 de julio no identificaban a Batista como un dictador. Por supuesto que sí. Esa era la razón por la cual estaban respaldando a los barbudos. Esa era la razón por la cual estaban respaldando a todo el movimiento revolucionario que los iba a librar de una dictadura. Imagínese viajar usted en el pasado y escuchar que alguien dijera, óyeme, yo estoy viendo a estos barbuditos que están peleando como bastante radicales, sobre todo liderados por un individuo que es un camaleón, que dice una cosa en la prensa y después hace otra. Recuerden las entrevistas de Fidel Castro, no, I'm not communist. ¿Se acuerdan, no? Imagínate tú que alguien hubiera dado esa señal de alarma y que le hubieran respondido y usted ha viajado desde el futuro al pasado y usted presencia la conversación y dice, no, pero nada puede ser peor que esto. Siéntate ahí, mi buen señor, que te voy a contar una historia. No, sí puede ser peor. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos que ver si sucede. Valga la redundancia, tenemos que ver si desemboca ahí. Pero de que puede serlo perfectamente. Vamos a ver algunas claves de lo que ha pasado. ¿Cómo se ha llegado aquí? ¿Cómo se ha desembocado? No en un callejón sin luz, sino más bien un callejón de esperanza, pero también de preocupación, ¿no? De caos. De ahora mismo no saberse qué va a ocurrir en el país y en la región. Vamos a ver este material. Los rebeldes sirios pusieron fin al gobierno de Bashar al-Assad, un régimen casi 25 años en el poder y de esos 3 en una cruenta guerra civil. En un sorpresivo y fulminante avance, las fuerzas rebeldes tomaron el control en cuestión de 12 días, tomando las ciudades más importantes de Siria. Y entraron a Damasco la madrugada de este domingo. Las imágenes de celebración se viralizaron en las redes sociales y se extendieron más allá de las fronteras del país, con centenares de refugiados sirios en Medio Oriente y Europa celebrando la caída del régimen. El presidente al-Assad abandonó el país tras llegar a un acuerdo con los rebeldes, según dijo el gobierno ruso, aliado del ahora expresidente. Luego, Moscú confirmó que al-Assad está en la capital rusa y le dará asilo. Los rebeldes aseguran que las instituciones públicas... Déjeme salir de un tema. Déjeme resolver esto de una vez por todas. Migdalia Enrique, señora, fíjese que le he ignorado. Usted tiene, al menos hoy, lleva 178 comentarios. No quiera ser aceptada tan rápido en este grupo. Usted quédese ahí, comente, trate de seducir a Erisdel y déjelo ahí. El viernes nosotros contaremos en detalle lo que ha ocurrido con usted en la posilga de la Viertonga, pero hoy no es el día. ¿Estamos? Vaya, para los que no lo saben, ustedes se acuerdan de la señora a la que yo le decía la boquita, la viejita boquisucia, ¿se acuerdan? Pues ha sido esperreada. Ha sido esperreada. De la tarde se mueve, la han bloqueado, la han humillado porque no se puede llevar la contraria al faraón. O bueno, la faraona, Fara María la faraona, que es la que dirige eso, no se le puede llevar la contraria. Entonces, la bloqueadora en serie ha terminado bloqueada. No hay ningún apuro. Yo sé que esa señora va a tener un poquito de decencia y no va a regresar a un lugar donde la han humillado. Y sé que la Viertonga, a quien han desafiado abiertamente, como es el caso, tampoco la va a recibir de vuelta. Porque sería demasiado humillante para ambas partes. No, pero esto, señores, el viernes. Migdalia Enrique, usted quédese ahí, comente, pero no pretenda ser aceptada de manera inmediata, ¿verdad?
Quédese ahí. públicas permanecerán bajo la supervisión del hasta ahora primer ministro hasta que... ¿Se dan cuenta? Por eso tengo que parar, porque Migdalia, por eso te bloquean. Porque te advierten y tú sigues jodiendo. Yo entiendo que tengas recelo, pero confía en mí que les voy a ser fiel. Bueno, ya veremos. El viernes vamos a hablar de ti, Migdalia. sean entregadas oficialmente. Pero ¿cómo se ha producido este cambio radical en Siria y por qué comenzó la guerra? De eso te hablamos en este video. Si bien la guerra en Siria duraba ya 13 años, la sensación era que en los últimos 4 años el control del gobierno de Bashar al-Assad era casi indiscutible, sobre todo en las principales ciudades. Pero ese status quo dio un giro dramático en los últimos días. Todo empezó en las zonas que estaban fuera del dominio de al-Assad. En el este hay una mayoría kurda y en el noroeste, en la provincia de Idlib, los grupos yihadistas y rebeldes tenían el control. Desde estos frentes, el pasado 27 de noviembre, el grupo insurgente fundamentalista Hayat Tahrir al-Shams y sus aliados lanzaron un ataque sorpresa relámpago contra la ciudad de Alepo, donde casi no encontraron resistencia. De ahí siguieron hacia el sur, controlando Alepo, Hama, Homs y poniendo rumbo a la capital. Yo recuerdo en 2014 aproximadamente, quizás incluso un poco antes, porque... No, antes. 2014, 2015 fue ya que entraron los rusos en todo esto, así que vamos a ponerle 2012. Yo estaba todavía trabajando en A Mano Limpia, en el programa de Oscar Aza en América TV, en el equipo de producción. Y recuerdo a la perfección las imágenes que pusimos de el uso de armas químicas, que es una de las grandes preocupaciones ahora mismo. Grandísima. Fíjense que hoy no me va a dar tiempo a abordar todo eso, pero una de las grandes preocupaciones es el arsenal de armas químicas prohibidas por todas las convenciones habidas y por haber, que se sabía que estaban en poder de Bashar al-Assad. ¿Quién toma el control de eso? Esa es la primera preocupación. Recuerde usted, el que llega al poder derrocando al dictador no necesariamente es tu amigo. Y cuando tiene acceso a un arsenal de armas químicas, de gas sarín, de VX, en el caso de los que sean agentes nerviosos, o de muchísimas otras armas prohibidas, tú no sabes lo que va a hacer con eso. Entonces, ese es uno de los grandes desvelos que tiene la comunidad ahora mismo, la inteligencia mundial y las partes involucradas. ¿Por qué? Porque si caen en manos de personas responsables, sirios que quieren la paz y que quieren construir un país próspero, formidable. Pero si caen en las manos de los locos, si caen en las manos de los mujahidines, que yo no sé, perdóneme, sé que va a ser un poco desagradable lo que voy a decir, pero la redención es más bien la excepción que confirma la regla. Los que terminan rehabilitados de la locura yihadista son los tan menos que vienen a ser las excepciones que confirman la regla. La inmensa mayoría de esa gente se pierde, ¿eh? Esos son cerebros perdidos, eso es putrefacción, eso es locura. Entonces, que esas armas terminen en manos de esa gente es extremadamente preocupante. Pero lo que les quiero decir es que yo no me habría imaginado que esto iba a ocurrir relativamente poco después. No estamos hablando que pasaron 40 años, ¿no? Les estoy hablando de 2012, 2013, en ese rango por ahí. No me lo hubiera imaginado porque la respuesta de Bashar al-Assad fue feroz. ¿Qué sucede? Que aquel Bashar al-Assad estaba mucho más fortalecido precisamente por la alianza de Vladimir Putin. Eso es lo que ha cambiado drásticamente y por la alianza con Hezbollah. Mientras tanto, otras facciones rebeldes llegaron también desde el suroeste hacia los suburbios de Damasco. Finalmente, este domingo, los rebeldes anunciaron que habían entrado en Damasco y liberado a los detenidos de la prisión militar más reconocida del país, Seinaya, donde se cree que miles de partidarios de la oposición fueron ejecutados durante la guerra civil. Como te estábamos contando, la toma... Esto es lo que le voy a seguir diciendo. Bueno, le he dicho Hayat Tahrir al-Sham todo el tiempo. Capaz que sea así y yo diciéndole que les voy a decir HTS, que es como se le abrevia, ¿no? Son las siglas. Pero bueno, para que entiendan, este es el movimiento líder de todo esto ahora mismo. De poder está liderada por el grupo Hayat Tahrir al-Sham. Es un grupo fundamentalista. También se conoce por las siglas HTS y se traduce al español como Organización para la Liberación del Levante. Se creó en 2012 bajo el nombre de Jabhat al-Nusra y estaba afiliado a Al-Qaeda. Al-Nusra es precisamente el apelativo que se le ha puesto a varias de las filiales de Al-Qaeda, sobre todo en Yemen, en Siria y en Irak. Aunque en 2016 el grupo rompió sus vínculos con Al-Qaeda y adoptó el nombre de Hayat Tahrir al-Sham. Romper vínculos con Al-Qaeda no es síntoma de nada. El Estado Islámico, algunos pensarían que eran aliados. No, eran enemigos a muerte. El Estado Islámico, ISIS, con Al-Qaeda. Para que comprendan. Y los talibanes también en todo esto juegan un rol bastante distanciado. Muchas veces
son bestias entre ellos, son salvajes, pero no necesariamente son aliados, ¿ya? Cuando se fusionó con otras facciones un año después. Estos rebeldes consolidaron su poder en las provincias de Idlib y Alepo al aplastar a sus rivales, incluidas células de Al-Qaeda y el grupo extremista Estado Islámico. Allí estableció el llamado Gobierno de Salvación Sirio para administrar este territorio de acuerdo con la ley islámica. Sin embargo, la ONU, Estados Unidos, Reino Unido y otros países lo siguen considerando una filial de Al-Qaeda. Y su líder es este hombre, Abu Mohammed al-Jawlani, que está en la lista de terroristas globales de Estados Unidos. Jawlani dijo el pasado viernes en una entrevista con la cadena estadounidense CNN que el objetivo de la revolución era el derrocamiento del régimen de Al-Assad y que planeaba crear un gobierno basado en instituciones y, abrimos comillas, un consejo elegido por el pueblo de Siria. Yo respaldo eso plenamente, pero también usted tiene que recordar que esa es la carnada para que el mundo entero, el mundo libre, las potencias occidentales, no inmediatamente no le salten las alarmas. Y en este punto todo indica que cumplieron con el primero de esos objetivos. Tras la entrada de los rebeldes sirios en Damasco, Bashar al-Assad abandonó el país desde el aeropuerto internacional de la capital, según dijeron varios medios, y luego lo confirmó el gobierno ruso. Esto supone el fin de un régimen que ha gobernado a Siria con mano de hierro desde el año 2000, además de los 29 años previos en los que gobernó su padre, Hafez al-Assad. Hafez llegó al poder en 1971 con el partido Baas, que promovía un mensaje nacionalista árabe. Desde entonces aplastó a la oposición y rechazó la celebración de elecciones libres. Bashar al-Assad era el segundo hijo de Hafez e iba camino a ser médico, pero en el año 2000 subió al poder tras la muerte de su padre. Aunque en un primer momento se anunció un gobierno más transparente y democrático, pronto se volvió a la represión y a los arrestos masivos. Ya están entendiendo por qué dejarse engañar tan fácil con las declaraciones de alguien que asume el poder. Es pura idiotez y es desconocer la historia. Incluso, repito, historia muy reciente. Estamos hablando del año 2000. Eso fue ayer, como quien dice. Sí, 24 años en términos de dictadura es muchísimo, pero no estamos hablando, no es Haile Selassie o no es Julio César. No. Estamos hablando de algo que ya pasó en este siglo. Cuando él llegó, un hombre civilizado al fin, un hombre con estudios académicos, un médico, ¿verdad? Estamos hablando de alguien que parecía que iba a ser sensato y terminó superando, pero por mucho, a su padre en cuanto a crueldad. Entonces es muy delicado confiar aquí. Mientras tanto, fue fortaleciendo sus relaciones con Rusia, Irán, Qatar o Turquía, sin olvidar su vital aliado libanés, el partido y también milicia Hezbollah. Hasta que a finales de 2010, la primavera árabe, que surgió en Túnez y se extendió después por diversos países árabes, dio un vuelco a la situación en Siria. Lo que comenzó como una protesta pacífica contra el gobierno de Al-Assad en el año 2011 se convirtió luego en una guerra civil a gran escala que devastó el país e involucró a potencias regionales y mundiales. Tras la represión violenta a las protestas, varias fracciones rebeldes decidieron tomar las armas. Así comenzó un conflicto que se ha extendido durante 13 años. Desde entonces, más de 500.000 de personas han muerto y 12 millones se vieron obligadas a huir de sus hogares. Alrededor de 5 millones de estas son refugiados solicitantes de asilo en el extranjero. Una guerra en la que varios actores internacionales también se implicaron. Rusia e Irán y los grupos armados apoyados también por el gobierno iraní, como Hezbollah, se sumaron al bando del ejército de Al-Assad, mientras que Turquía y varios estados del Golfo Pérsico tomaron partido por facciones opositoras. También algunas áreas del norte y del este permanecieron bajo control de una alianza de grupos armados lideradas por los kurdos y apoyadas por Estados Unidos. Son conocidas como las Fuerzas Democráticas Sirias. Ha sido una guerra civil en la que sucedieron Sin embargo, esas fuerzas democráticas sirias, compuestas en efecto por kurdos, que son muchos más occidentalistas, que no tienen nada que ver con la locura del fundamentalismo radical islámico. Fíjese que yo nunca digo únicamente musulmanes o islamistas, porque es imposible que usted estigmatice a toda una comunidad de más de 1.000 millones de practicantes, ¿no? Sí, en efecto, del Islam, con todo esto. Desgraciadamente, esos hacen muchísimo daño, ¿no? Estos fundamentalistas, estos radicales, estos extremistas que sí quieren imponer una guerra santa, esa es la yihad, que impulsan la sharia, que es la ley islámica. La sharia es la que ilegaliza prácticamente, podríamos mencionar desde consumo de alcohol hasta que las mujeres muestren una fibra de piel, hasta prácticamente todo lo que hemos hablado aquí como extremismo y violación de derechos humanos en nombre de Alá, ¿no? Por ahí anda la sharia. Desgraciadamente, estas fuerzas democráticas no son las que llevan ahora mismo la voz cantante. Estas fuerzas democráticas han peleado, han estado como parte del concierto de voces disidentes enfrentándose, son los rebeldes también,
pero no son los que llevan la voz cantante. La voz cantante la lleva Hayat Tahrir al-Sham, HTS, su líder y sus líderes que sí son mujahidines, que sí son yihadistas y que sí son extremistas. Ese es el problema. Atrocidades como ataques químicos y en la que la ONU acusó a todos los bandos de cometer crímenes de guerra. En 2015 el gobierno de al-Assad estuvo cerca de caer, pero la intervención militar de Rusia cambió el curso del conflicto, dando estabilidad a al-Assad hasta ahora. Pero en esta ocasión la ofensiva rebelde no contó casi con oposición. Los principales aliados de al-Assad estaban más centrados en otros frentes: Rusia en la guerra con Ucrania e Irán y Hezbollah en la guerra de Gaza y Líbano. Ahora, con al-Assad fuera del país y los rebeldes en control de la capital, el futuro de Siria parece incierto. Como dice Barbara Plett-Usher, enviada de la BBC a Damasco, existe la posibilidad de un cambio, también la de una solución política, pero también la del caos y más violencia. Obviamente, esos son todos los factores que hay que considerar. Les propongo que veamos este material que es más explícito con respecto al qué va a pasar, ¿no? Los posibles escenarios de lo que viene a continuación. Yo sí estoy convencido de algo. La caída de la dictadura de al-Assad es el acontecimiento geopolítico del 2024. Lo pongo por encima de cualquier otro acontecimiento geopolíticamente hablando, por las implicaciones, por el debilitamiento de Rusia, de Irán, por lo que puede suceder en una región que había controlado Rusia permanentemente y que esto le viene en el peor momento con respecto al enfrentamiento en Ucrania. O sea, esto puede completamente desarticular el orden mundial, ¿no? Así que es desde lejos el acontecimiento geopolítico del año 2024. No tengo ninguna duda. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿Cómo puede mejorar la región? ¿Cómo pueden mejorar los habitantes que han sufrido más de 50 años de una dictadura sanguinaria? ¿O cómo pueden salir de Guatemala para al menos entrar, como le dije hace un rato, en Guateigual? Vamos a ver los posibles escenarios de lo que puede ocurrir ahí. Luego de que los rebeldes entraran a Damasco y derrocaran al presidente Bashar al-Assad, Siria se prepara para volver lentamente a la normalidad. En este escenario de caos político, la pregunta que sobrevuela a todo el mundo es cómo será la transición en este país. La alianza rebelde que ahora controla gran parte de Siria nombró a Muhammad Bashir como el primer ministro del gobierno de salvación. Bashir hace años que administra las zonas que están bajo el control de Hayat Tahrir al-Sham. De acuerdo a lo informado por el canal Al Jazeera, esta elección fue decidida por al-Jolani, quien lidera la agrupación. Jolani, un miliciano de Al-Qaeda que rompió lazos con el grupo extremista hace años, prometió un gobierno representativo y de tolerancia religiosa. Ya adelantaron que no dirían a las mujeres cómo vestirse. Damasco, la capital de Siria, amaneció tranquila, pero con la mayoría de las tiendas e instituciones... Señora Migdalia, no quiero tener que bloquearla yo también. Dice Migdalia, aquí por lo menos no atosigan a nadie para quitarles dinero. No, usted me ve en algún momento decirle a la gente, oye, pónganme plata. No, eso aquí no existe. Así que bienvenida a la desintoxicación del limosneo. Eso aquí no existe. Saludos para Luis. Dice, mira que ni cubano soy, pero me encanta tu programa. Escríbame, Luis, de dónde es usted, que me está viendo ahora mismo y dice que ni cubano es. Esto no es un programa para cubanos, ¿eh? Esto es un programa para personas que quieran hablar de temas relativos a esto. Obviamente, siendo yo cubano y teniendo una gran comunidad cubana acá, el tema de la dictadura de mi país, que es la más antigua de la región y que es el germen, sea de donde usted sea, estimado que me está viendo Luis, que dice que no es cubano, si por su país ha pasado en algún momento algo parecido al germen del comunismo durante las últimas décadas, crea usted que el país donde yo nací, el gobierno, la dictadura del país donde yo nací, ha estado detrás. No tengo ninguna duda. Ha sido el germen desde donde se ha impulsado toda esa toxicidad. Así que bienvenido y gracias por estar. Instituciones públicas cerradas. Algunas personas todavía celebraban en las plazas públicas. El tráfico civil se reanudó, pero no hay transporte público, por lo que algunos tuvieron que hacer dedo para moverse. El primer ministro saliente, Mohamed Ghazi Jalali, quien permaneció en su cargo después de que Assad y la mayoría de sus principales funcionarios desaparecieran durante el fin de semana, ha intentado transmitir un mensaje de normalidad. Estamos trabajando para que el periodo de transición sea rápido y sin problemas, dijo el lunes, afirmando que la situación de seguridad ya había mejorado desde el día anterior, cuando multitudes entusiastas se reunieron en plazas públicas y disparos de celebración resonaron en la capital. El mundo baraja 3 escenarios posibles para el futuro de Siria. El primero de ellos es una hipótesis de un modelo tipo libanés con un frágil equilibrio entre comunidades religiosas y étnicas.
Desde esta perspectiva, las potencias extranjeras como Estados Unidos, Turquía, Rusia e Israel mantendrían una influencia directa en el país a través de aliados locales, estableciendo una división informal del poder. It's a moment of historic opportunity for the long-suffering people of Syria to build a better future for their proud country. It's also a moment of risk and uncertainty. As we all turn to the question of what comes next, the United States will work with our partners and the stakeholders in Syria to help them seize an opportunity to manage the risks. You know, for years, the main backers of Assad have been Iran, Hezbollah, and Russia. El Estado formalmente unitario seguiría siendo poco más que una cáscara vacía, con los líderes locales administrando sus propios feudos. El segundo escenario sería una transición ordenada bajo los auspicios de la ONU. Este camino implica el mantenimiento de las instituciones del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas regulares y la administración civil, y un proceso político supervisado por actores internacionales. Un comité constitucional que representa a todos los componentes políticos, étnicos y religiosos sería responsable de redactar una nueva constitución. Este proceso incluiría también a los kurdos, actualmente marginados en las regiones nororientales controladas por Estados Unidos. Una vez completada esta fase, nuevas elecciones garantizarían la participación de todas las fuerzas políticas. La perspectiva libia, la última, es la más caótica de todas. De tomar esta opción, Siria seguiría siendo un país rehén de innumerables señores de la guerra, fuerzas extranjeras y grupos extremistas, todos involucrados en una competencia violenta por el control de los recursos y el poder. Este escenario, caracterizado por la ausencia de un Estado central que funcione, dejaría al país en el limbo durante años, permitiendo que las potencias externas, principalmente Estados Unidos, Turquía e Irán, siguieran siendo dominantes en la región. ¿Qué va a pasar? Es lo que estamos por ver, ¿no? Y es lo que va a comenzar ahora mismo, un juego de cartas, una especie de un blackjack tremendo, donde va a haber muchos actores implicados, donde va a haber muchos intereses. No es un proceso simple, y sobre todo recuerde, es un proceso viciado por el fanatismo religioso, a diferencia de otras regiones. Otros países con mentalidades un poco menos radicales, o por lo menos con sectores de esas sociedades menos radicalizados hacia la religión, digamos que los conflictos de esta índole se pueden dirimir de una manera más fácil. Cuando hay fanatismo del tipo que sea, y vaya si la religión ha sido causante de alguna de las peores guerras, desgracias y destrucciones que conoce la humanidad en toda su historia. El fanatismo religioso, también el fanatismo político, que también se entremezcla aquí, pero el fanatismo religioso es terrible para entrar en razonamiento, porque desde el momento en el que yo creo que tengo que destruirte, que tú eres mi enemigo porque tú no le rezas al mismo Dios que yo, porque tú no crees siquiera en mi Dios, ahí tenemos un grave problema. Tenemos un grave problema y, por ejemplo, no todos los islamistas, no toda la comunidad islámica, no todos los musulmanes de este mundo tienen esa visión. Pero los fundamentalistas extremistas sí nos consideran, por ejemplo, a nosotros como infieles. Y la guerra santa, la yihad, ese es el término, guerra santa significa, o yihad significa guerra santa. La yihad lo que dice es que no hay coexistencia, no hay posibilidad de tolerancia, no. O te conviertes, o tú también adoras y eres un siervo de Alá, o tú tienes que ser destruido. Entonces es ahí donde usted comprende la complejidad de todo esto, ¿verdad? Y por qué muchísimas veces facciones internas de esos países ha ocurrido en Afganistán, ha ocurrido en Irak, ha ocurrido en la propia Siria, ha ocurrido en Irán, en muchísimos de estos países, cuando alguna de estas facciones radicales extremistas se apoderan. De hecho, mire, ¿qué cosa es el talibán? Justamente, a ver, señores, que el talibán considera y ha considerado históricamente que la escuela no es, por ejemplo, para las niñas, que las mujeres no pueden estudiar y te sacan, por ahí está la historia, busquen lo que ha hecho Malala Yousafzai al respecto. Estamos hablando de en Afganistán, ha ocurrido en Irak, ha ocurrido en muchísimos de estos países que sencillamente esas facciones identifican prácticas que son infieles y terminas con la cara achicharrada por ácido o terminas apedreada en una plaza pública, lapidada. Entonces, por ahí van las cosas para que comprendan lo que puede ocurrir.